de la corteza y de otras estructuras por debajo de la corteza. Por lo tanto, a partir de ahorita, en relación a la corteza y todas las estructuras que están por debajo de la corteza y que ofrecen la descendencia o la salida de fibras que van a descender a lo largo de la médula espinal, se le va a llamar centros locomotores. Y todos esos centros locomotores, a su vez, también tienen otro nombre: neurona motora superior. Eso significa que la corteza y las otras estructuras que están por debajo de la corteza, o sea, estructuras subcorticales, serán centros locomotores, pero también estarán nombrados como neurona motora superior. Eso significa que todos los fascículos que descienden de la corteza y de las fibras que proceden de otras estructuras por debajo de la corteza, al ir descendiendo, mientras van descendiendo, también se llamarán neurona motora superior. Y cuando todos estos que han descendido como neurona motora superior a través de cada uno de sus fascículos descendentes, tienen que llegar a otro sitio, y ese otro sitio es básicamente las astas anteriores de la médula espinal, donde va a estar ubicada la otra neurona motora, pero se llamará inferior. Por lo tanto, repito, la corteza y todas las otras estructuras que están por debajo de la corteza, o sea, estructuras subcorticales, ofrecen fibras descendentes. Esas fibras descendentes, uno más la corteza y las otras estructuras subcorticales, mientras van descendiendo, serán llamadas neurona motora superior, que proceden de la corteza y de otras estructuras por debajo de la corteza, que se llamarán centros locomotores. Todas estas fibras que van descendiendo como neurona motora superior tienen que llegar a una neurona motora inferior, que de ley en médula espinal, porque todavía estamos en médula, van a llegar a la neurona motora inferior. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son estos centros locomotores? Comencemos con la corteza. Obviamente me refiero a la corteza cerebral. Esta corteza cerebral ofrece un fascículo largo y descendente, que es el único que tiene una comunicación directa con la médula espinal. Por lo tanto, este será el fascículo córtico-espinal. Este fascículo córtico-espinal es la única comunicación directa entre la corteza y la médula espinal. Al decir que es la única comunicación directa, estoy dando a entender que existe una comunicación indirecta, pero a partir de otras estructuras que están por debajo de la corteza. ¿Cuáles son esas otras estructuras? Núcleo rojo, tubérculo cuadrigémino superior, núcleos vestibulares y formación reticular. Al tener estas estructuras por debajo de la corteza, estos darán origen a fibras descendentes, pero que no serán una comunicación directa como sí lo es la corteza cerebral. ¿Por qué razón no son directas? Porque la corteza incide en cada uno de estos cuatro para que luego que reciben la información de la corteza, estos cuatro a su vez indirectamente conectan la corteza con la médula espinal. Entonces repito, la corteza con la médula espinal es una comunicación directa. Las otras cuatro estructuras ofrecen, a través de estas cuatro estructuras, una comunicación indirecta con la médula, pero desde la corteza. ¿De qué manera? La corteza con el núcleo rojo, a través de fibras córtico-rúbricas. Rúbrico significa núcleo rojo. De la corteza cerebral a los tubérculos cuadrigéminos superiores, a través de fibras córtico-tectales. De la corteza cerebral a los núcleos vestibulares, a través de fibras córtico-vestibulares.
y de la corteza cerebral a la formación reticular a través de fibras córtico-reticulares. Por lo tanto, cada vez que la corteza manda fibras a las respectivas estructuras subcorticales, cada una de estas 4 estructuras subcorticales comunican indirectamente a la corteza con la médula espinal, pero utilizando estas 4 estructuras subcorticales. Entonces el núcleo rojo dará origen a un fascículo que hacia la médula espinal se llamará fascículo rubroespinal. El tubérculo cuadrigémino superior se conecta con la médula espinal y dará origen al fascículo tectoespinal. Los núcleos vestibulares se conectan con la médula espinal a partir o a través del fascículo, que son 2, pero ya lo veremos después, que es el vestíbulo espinal, y la formación reticular se conecta con la médula espinal a través de los fascículos retículoespinales. Por lo tanto, esto es neurona motora superior porque tiene neurona motora superior. Este también es neurona motora superior, este es neurona motora superior, este es neurona motora superior, este es neurona motora superior, y cada uno de los fascículos también son neurona motora superior. Cuando todos estos, viniendo ya sea de la corteza, de las estructuras subcorticales o de los fascículos que descienden hacia la médula espinal, todos esos cambian cuando llegan a las astas anteriores con el propósito de movilizar a las motoneuronas alfa, beta y gamma a la neurona motora inferior. Por lo tanto, esto es superior, y cuando llega acá a las astas anteriores es neurona motora inferior. A su vez, también la corteza se puede decir que comanda las funciones de otras estructuras que también están por debajo de la corteza, pero que no son neurona motora superior, sino que sirven para otros menesteres que lo veremos a propósito en otras clases. Entonces, por ejemplo, tendremos comunicación con el cerebelo, cuerpo estriado, con el tálamo y con el hipotálamo. Entonces, estas fibras serán como van de la corteza al cuerpo estriado, serán fibras córtico-estriadas, como van de la corteza cerebral al tálamo, serán fibras córtico-talámicas, todas tienen una función específica. De la corteza al cerebelo, fibras córtico-cerebelosas, y de la corteza al hipotálamo, fibras córtico-hipotalámicas. ¿Sí? ¿Ok? Creo que no hace falta volver a explicar porque creo que está bastante entendido. Estos centros locomotores funcionan de la siguiente manera. En algún momento yo les dije que cuando uno involuntariamente o a alguna persona involuntariamente se le evoca un reflejo, ya sea el reflejo patelar, el reflejo aquiliano, el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el estiloide radial, el cúbito pronoral, o sea, cualquier reflejo, esos reflejos son básicamente involuntarios, porque son reflejos monosinápticos. Entonces, escuchen más o menos lo que les voy a decir.
Cuando nosotros estamos en la posición, como la que yo estoy ahorita, estamos en la posición de bipedestación o bipedación refleja. O sea, estoy parado de pie. En el momento en que estoy parado de pie, estoy utilizando más a predominio de musculatura extensora y menos a predominio de musculatura flexora. Siempre funciona así cuando estamos de pie, parados en bipedestación refleja. Más musculatura extensora y menos musculatura flexora. En ese momento hay una sinergia, por decirlo así, entre musculatura agonista y la antagonista a la vez. Pero en el momento en que ya suspendo la capacidad de mantenerme de pie e inicio la marcha, se pierde este patrón de extensión de predominio y hay un patrón de mayor predominio, pero en relación a la musculatura flexora, con el propósito de inhibir o de quitar la bipedestación y empezar la locomoción bípeda. En ese momento, cuando paso de la bipedestación a predominio de extensores y paso a la locomoción a predominio de flexores, ya no existe el sinergismo entre musculatura agonista y antagonista y comienzan a predominar reflejos disinápticos. Esos reflejos disinápticos son gracias a estos centros locomotores, porque ellos mandan fascículos descendentes para que lo que es monosináptico e involuntario se transforme en disináptico y voluntario. Creo que sí me hice entender. Okay. Entonces, en ese momento, el reflejo de monosináptico, que es involuntario, pasa a ser disináptico. Y por lo tanto ya aplica la voluntariedad motriz. O sea, yo quiero caminar o me hacen caminar. Y en ese momento comienzan a funcionar los centros locomotores. Cuando empiezan a funcionar los centros locomotores, el propósito es mantener el control de toda la musculatura. Pero la musculatura hay que dividirla en dos tipos de musculatura. La que es axial y proximal y la que es distal. La que es axial y proximal, la axial pues, obviamente es la de la línea media, o sea, todo lo que es axis, línea media, y la proximal es todo lo que es proximal, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, o sea, todo lo que es cintura escapular y cintura pelviana. Por lo tanto, esta musculatura de aquí se va a encargar del control, pero del mantenimiento de la gravedad. En cambio, los otros grupos de músculos que manejan la musculatura distal, o sea, antebrazo y manos y dedos, y pierna, pie y deditos, o sea, musculatura distal, la que se aleja de la médula, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, sirven para el control de movimientos de manipulación digital, más con las manos y menos con los pies, o sea, escribir, darle la mano a alguien, borrar, qué sé yo, dar vueltas en una cacerola, tocar un piano, tocar flauta, o sea, todo lo que hacen ustedes digital y táctilmente hablando. ¿Okay? El primer grupo, o sea, los que mantienen el control en relación con el mantenimiento de la gravedad, es utilizando a tres fascículos: el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el retículo espinal. Doctor, más o menos yo me acuerdo, ¿no falta el núcleo ligero inferior? El núcleo del cuerpo inferior. Pero es como que medio controvertido, pero no lo quiero mencionar. Pero sí, hay fibras en relación con el núcleo ligero inferior, pero no lo quiero meter. El olivo espinal lo hace Helwet, pero no está como que muy bien descrito y unos dicen que existe, otros dicen que no existe, bla, bla, bla. Es como que para decirles algo que en realidad no se está muy seguro, como que llaman. En cambio, la musculatura distal utiliza al córtico espinal y al rubro espinal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿Quién empieza? Y a medida que ustedes van hablando, voy metiendo información. A ver, ¿tienes la carpeta ahí?